Hola a todos, somos el grupo número 12, está conformado por Héctor Márquez, Michael López y Anthony Carrero, y vamos a exponer sobre la topología de malla. La topología de malla es un tipo de red en la que los dispositivos o computadoras están interconectados entre sí. A estos dispositivos también se les llama nodos. Esto nos permite mantener la conexión activa aunque haya una falla en un nodo o una falla de conexión, y los datos pueden seguir transmitiéndose correctamente. Es decir, es una configuración de red en la que todos los nodos cooperan entre sí para que se mantenga una comunicación. Esto es utilizado mucho en las redes inalámbricas. También una característica importante de la topología de malla es su resistencia, ya que como todos los nodos están conectados y tienen múltiples rutas, pues al momento de la falla los datos siguen transmitiéndose. Ahí la pregunta sería, ¿qué nodos o cómo se sabe qué nodos van a tener esas múltiples rutas? Y principalmente se define dependiendo del riesgo de falla que tenga cada uno de esos nodos. Mientras el riesgo sea mayor, pues esos nodos van a tener más rutas. La topología de malla se ha utilizado mucho hace 30 años en el ámbito militar, aunque hoy es también muy utilizada en edificios y en redes de áreas locales. Ventajas de la topología malla. En primer lugar, tenemos mayor estabilidad. Esto quiere decir que cuando un nodo pierde su conexión, él automáticamente va a buscar una ruta diferente para no perder la misma. En segundo lugar, tenemos mayor amplitud. Esto quiere decir la distancia entre los nodos en un espacio geográfico. En tercer lugar, tenemos la comunicación directa, lo cual permite mandar mensajes de un nodo a otro sin tener que pasar o ser dirigido por un nodo central. En cuarto lugar, tenemos el menor consumo de energía. Esto quiere decir que cada nodo tiene un mínimo de consumo para poder desplegar. En quinto lugar, tenemos mayor seguridad. Esto es en cuanto a los ataques que pueda recibir por parte del Internet. En sexto lugar, tenemos la topología simple, lo cual refiere a la infraestructura de lo mismo. Desventajas de la topología malla. En primer lugar están los costos. Debido al alto costo de los materiales, las personas buscan alternativas para otro tipo de red. En segundo lugar está la escalabilidad. Si se amplía la red, es más difícil conseguir que tengan una conexión entre nodos. En tercer lugar está la complejidad. Su complejidad viene siendo entre el espacio geográfico y la distancia que tenga cada nodo dentro de la red. La latencia. En redes de bajo consumo como la WAN es más difícil ver los problemas por latencia. Y por último tenemos los consumos de energía. El consumo de energía en la red malla puede ser derivado de que si un nodo tiene más baja energía que los demás, no pueden desplegar uniformemente. Puntos de acceso. En primer lugar tenemos el 6LoWPAN, que quiere decir Red de Área Personal de Baja Potencia IPv6. Es un protocolo robusto, sencillo, escalable y es el más utilizado en la actualidad. En segundo lugar tenemos el Bluetooth. A partir de la versión 4.2, el Bluetooth permite la conexión entre diferentes dispositivos y compartir el Internet por medio del protocolo IPv6. En tercer lugar tenemos el Zigbee, el cual es un protocolo que se utiliza más que todo en las industrias, también en los hogares. Su amplitud es de 100 metros y viaja a una velocidad de 2.4 GHz. En cuarto lugar tenemos el Z-Wave. El Z-Wave es el que permite la conexión entre diferentes dispositivos del hogar, como el control de luminarias, controles de seguridad, conexiones multimedia, entre otros. En quinto lugar tenemos el Wi-Fi, el cual no es un protocolo netamente de malla, pero el mismo puede ser adaptado para conectarse a través de él. Por último tenemos el Smart Mesh, que es un protocolo de baja potencia, el cual es el más utilizado en la actualidad, el cual permite tanto en industrias como en el hogar. En el siguiente diagrama podemos observar la topología de red en malla, el cual consta de diferentes nodos conectados entre sí. Si alguno de ellos tuviese algún error o fallara de alguna forma, el mismo conseguiría o buscaría una alternativa entre los otros nodos o entre las otras conexiones
para que no haya pérdida en la misma. Funcionamiento de la topología malla. En este tipo de red, las computadoras se encuentran interconectadas entre sí mediante un conjunto de cables, donde si alguno de ellos falla o se elimina por completo, siempre va a haber otro tipo de cables que lo reemplacen y ejercen su misma función. Es importante resaltar que en esta topología los equipos son autorruteables. Además, en esta topología se suele unir con otras para formar una llamada topología híbrida. En este tipo de red, los equipos se encuentran interconectados entre sí, pero ellos trabajan a un mismo nivel, es decir, ninguno se sobrepone ante otro, ni ninguno tiene más privilegios que otros. Por el cambio, todos trabajan con la misma función, que es la de la concentración del tráfico de la comunicación como tal. En este tipo de red, los equipos también son llamados nodos, es decir, que todos los nodos se conectan entre sí. El fallo de uno de esos nodos o la eliminación por completo de alguno de esos nodos siempre va a ser reemplazado por otro, lo que quiere decir que en ese tipo de red la comunicación nunca se cancela como tal, siempre se mantiene la transmisión de datos activa. Ahora voy a hablar sobre algunas diferencias de la topología de malla con la topología de bus. En la topología de malla todos los equipos están conectados entre sí, mientras que en la topología de bus los equipos se conectan a un cable principal llamado red troncal. En la topología de malla los equipos pueden eliminarse o pueden presentar fallas sin interrumpir la transmisión de datos, mientras que en la topología de bus, si llega a fallar el cable de red troncal, se cancela o se elimina la transmisión de datos por completo, es decir, se paraliza. En la topología de malla es un poco más compleja de entender, es un poco más efectiva, es un poco más costosa también, pero gracias a todas estas funciones también es un poco más confiable y segura que la topología de bus. Gracias.